con nuestros espectaculares menús exclusivos. Consulte por disponibilidad de nuestros diferentes salones privados. Reservaciones al 3331-486 o al 098-18-53-652. El Dorado Restaurante. Les esperamos. Hoy le decimos hola a los que decidieron volar a su manera para conocer un cielo más y poder hacer check a uno de los 70 destinos que tenemos para ellos. También a los que viajaron con una maleta y volvieron con 2. Porque sí, sabemos que siempre pasa. Y queremos que solo pagues por lo que necesitas. Avianca, el cielo es de todos. Miembro Star Alliance. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Siete 57 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a la doctora María Fernanda Noboa, experta en temas de seguridad académica. Lo invitamos a un diálogo para conocer cómo ve las proyecciones con el nuevo gobierno del presidente electo Daniel Noboa, el manejo del tema de seguridad. El presidente electo, en su primer contacto de transición con el presidente saliente Guillermo Lasso, pidió una sesión del COSEPE. Parece importante para empaparse del problema, pero como ha pasado casi 3 semanas en el exterior, no ha habido posibilidad de instalar el Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Frente a esto también hay inquietudes porque no se conocen los nombres de quienes debieran estar ya en el proceso de transición, tanto el Ministerio de Gobierno cuanto el Ministerio del Interior, más allá de otros importantes ministros, secretarios de Estado. ¿Cómo ve esta perspectiva, este panorama con la nueva administración? Muy buen día, doctora Noboa. Buen día, Miguel. Muchas gracias. Yo también retornando a los micrófonos y a la opinión, prácticamente he estado 3 meses sin estar al aire. Me ha llevado una situación de enfermedad que estuve tratando de recuperarme y aquí estoy otra vez en el tema de opinión. Gracias por la invitación. Miguel, sí llama la atención precisamente porque si hacemos un balance del año 2023 hasta este momento, la zona 8 está detectando un total de 1.022 muertes violentas en la zona 8, en la zona de Guayaquil, Durán y San Borondón, que se calcula que hay 49 casos por cada 100.000 habitantes. Esto es bastante preocupante en el sentido de que con estado de excepción o sin estado de excepción, con el presidente saliente y el entrante, no se está dando el nivel de atención que debería darse a este problema. Y me preocupa porque obviamente el señor presidente Noboa está haciendo, entiendo que está haciendo todos los viajes de cooperación internacional con otros actores internacionales seguramente para garantizar el tema de sostenibilidad económica de las potenciales decisiones que se tomen en seguridad, pero esto no puede implicar que se quede prácticamente en el limbo el país 3 semanas, es decir, está nombrada la nueva autoridad del SNAI, no ha habido pronunciación ni pronunciamiento formal, digamos, de los mandos militares, ni tampoco policiales, ya en el caso de la policía, muchos de ellos cambiados. Y en la reunión del COSEPE lo que había manifestado el señor presidente Noboa es que iban a hacer una depuración y más o menos tomar cuentas de qué es lo que está pasando realmente con cifras, con datos y bajo lo que él indicó, bajo medidas de confianza. Eso significa que se va a tomar, según lo que él ha indicado, una forma mucho más formal de esta transición. Ahora preocupa de que esté nombrado el ministro de Economía, la ministra de Economía, el ministro de Comunicación, la ministra de Relaciones Exteriores, cuando en mi criterio, si bien es cierto, la parte económica también es muy importante en el caso de
de la crisis sistémica que está viviendo el país, pero el tema de seguridad para mí es el factor, prácticamente es la variable motorizadora, la variable detonante que está moviendo todo el espectro en el país. Y esto, además, porque ya no son solamente las víctimas en las comunidades, o sea, en estos territorios que podríamos llamar santuarios de la criminalidad organizada, sino que haya muchísimas víctimas colaterales, niños, mujeres, gente de la tercera edad. Es decir, se va aumentando la tipología de actores. Aquí hay un muy buen estudio, algunas partes me parece que todavía falta completar. El primer estudio de la caracterización de la criminalidad organizada que hace la OECO, el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado en Ecuador al 2021 y al 2022, pero en esa caracterización todavía falta qué es lo que se debe hacer. Es decir, hay un sobrediagnóstico de todo lo que está ocurriendo, pero no lo que se debe hacer. Si bien el presidente Noboa en su plan de gobierno deja claro que va a trabajar con fronteras, que va a trabajar en cooperación, nos ha hablado en el caso de las cárceles, inclusive de todo esto de las cárceles Barcaza, nos ha hablado también del control de la minería ilegal, pero en suma 3 semanas dejar pasar no es fácil, y si en esas 3 semanas se detecta un crecimiento y un aumento, pero pavoroso, de las cifras de muertes y muertes violentas. Quisiera consultarle en este entorno de violencia la situación de las cárceles del país. Esta mañana, por anuncio del presidente de la República saliente, las Fuerzas Armadas, la policía, en coordinación con el sistema penitenciario, están interviniendo la penitenciaría en Guayaquil. Personal militar y policial realizan el registro de control de armas, municiones, explosivos y objetos prohibidos al interior de este centro. El presidente ha dicho que va a seguir con estos controles hasta el último día de su gobierno como un mecanismo de enfrentar la corrupción del sistema y desarmar a las organizaciones criminales que operan dentro de los centros. El Estado, según el presidente, tiene que mantenerse firme en su objetivo de controlar la violencia en las cárceles y en las calles del país. ¿Cómo lograr esto? Sí, yo creo que los anuncios a veces, si no se tienen los mecanismos de la mano, se convierten en retórica, ¿no? O sea, a mí me parece que nos ha demostrado el 14 o más de 16 estados de excepción en los cuales están habilitados la fuerza militar a entrar en las cárceles y ayudar a controlar los motines, los desmanes, estas peleas entre bandas, que vemos que en definitiva se ha logrado como medidas de parche el momento que está ahí interviniendo Fuerzas Armadas en apoyo a la policía, pero una vez que salen, otra vez se producen los desmanes. Y lo más preocupante, Miguel, que no solamente es de la penitenciaría, sino que hay una coordinación. Podríamos llamar nosotros en gobernanza criminal lo que se produce una heterarquía, es decir, una combinación y una organización entre bandas criminales, entre todos los centros penitenciarios. Esto solamente para armar desmanes o que hagan estas disputas de territorio, y esto se produce porque hay un alto nivel de organización. Ahí me voy a permitir hacerte un par de comentarios. Obviamente la fuente nota la puedo revelar porque esto tiene que ver con un par de investigaciones que estoy yo llevando a cabo con Inteligencia de Colombia, que al parecer también varios de los actores de Colombia que ya tienen más experiencia, están ayudando a sostener las cárceles como santuarios del crimen organizado, o lo que yo ya había dicho en varias ocasiones, ir legitimando una retaguardia estratégica con control territorial y control de los mecanismos de gobernanza. No se puede explicar de otra manera, no solamente las requisas hasta de fusiles, hasta de granadas y armas de rifles y este tipo de armamento,
sino también esa capacidad de comunicación y de pasarse estos hilos, estos nodos de comunicación entre un centro penitenciario y otro. Ahora, es importante este traspaso, el control primero de lo que no ha habido del sistema penitenciario, y otro, conocer, adelantar los procesos para que haya un seguimiento. Quiero ilustrar este diálogo con la doctora María Fernanda Noboa, lo que declarara en las últimas horas el saliente ministro del Interior respecto de la situación en la que queda en el país. Y nosotros con absoluta transparencia entregarle toda la información, porque algo sí hay que decirle al país. El tema de seguridad es un tema muy difícil. Lo que está viviendo el país es un tema muy complicado. Esta es una información que cubre el periodo, por lo tanto cubre de bastante tiempo y obviamente que el poder de asimilación pues toma su tiempo, y eso es normal, porque vuelvo a insistir, esto no lo vivió el país nunca. De las 100 UPCs y 6 UPCs que tuvimos que darle un revivir, pero de manera jurídica, porque estos son fondos públicos que mañana tenemos que responder a la Contraloría. Por lo tanto, las 100 UPCs y 6 UPCs serán inauguradas por el próximo gobierno. Eso dijo el coronel Juan Zapata, ministro del Interior saliente. ¿Cómo articular esto para que no haya vacíos? Por un lado, haya continuidad, y segundo, estamos a un par, 2 o 3 semanas de cambio y no hay esa autoridad. Sí, eso es realmente es preocupante, porque obviamente el ministro primero ya pone en blanco y negro lo que es la evaluación de lo que ha ocurrido, o sea, este nivel de criticidad que tiene el tema de la criminalidad, pero también de todas maneras es un mea culpa del gobierno saliente, de las medidas, sobre todo en manejo de inteligencia, que yo lo he insistido, de anticipación estratégica, porque si ha despuntado la criminalidad estos 2 últimos años o 3 últimos años, Miguel, ha sido porque tampoco a los canales adecuados de inteligencia, los canales adecuados, también este permanente boicoteo por parte de la Asamblea, no han permitido poner tampoco la normativa legal para dar respuestas a tiempo, porque ya las respuestas, cuando son historia, cuando tenemos 1.122 muertos, ya suena como a historia. Lo que hay que es evitar que esto ocurra. Y entonces el presidente debería tener una mirada anticipativa, estratégica, continua, que es la que le da las alertas tempranas del sistema de inteligencia militar, policial, el CIES, la Secretaría de Seguridad, para que pueda tomar ya acción concreta, pero no solamente de los efectos, Miguel, sino de las causas. El problema es que se está atacando el efecto, o sea, ¿cuántos muertos tengo? Entro, requiso, saco, pero otra vez seguimos en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay una verdadera depuración. No hay depuración de lo que ocurre en las cárceles, depuración de lo que debe pasar a nivel de, prácticamente tenemos nosotros una dimensionalidad de criminalidad del Estado a nivel de la justicia, y también ver qué está pasando a nivel social. ¿Por qué la población está defendiendo a la criminalidad? La población ya no habla con la policía. Al parecer hay una disputa de legitimidades entre lo que la policía le puede ofrecer a la gente de los cantones o de los lugares donde hay mayor criminalidad y lo que le puede ofrecer el ejercicio legítimo de la fuerza del Estado. Y esta es una competencia de carácter simbólico. Es decir, ¿a quién creo más? A quien prácticamente, sea como sea, me está dando algo de trabajo, sea trabajo limpio, sucio, etcétera, o a un Estado que ha permanecido débil y que no me ha dado los resultados que yo espero. La última cosa que quiero decir, Miguel, es el campo propicio para que se genere una alianza entre bandas criminales. Es decir, como ya hay una disputa de legitimidades de territorio con la fuerza pública y con la fuerza legítima del Estado, las bandas comienzan ya no a pelearse tanto,
sino hacer alianzas para repartirse zonas de contacto, zonas de poder, zonas de control, ¿no? En materia no solamente de narcotráfico, sino en materia de tráfico de hidrocarburos, en materia de tráfico de armas, es decir, de todos los mercados criminales en los que Ecuador está ahorita inmerso, ¿no? María Fernanda Noboa ha tocado un tema fundamental, que no ha habido posibilidad de controles de las cárceles. ¿Cuándo termina de depurarse el sistema penitenciario, el SNAI? Porque cada vez que se encuentran problemas, le cogen preso al director de la cárcel destituido, va a un proceso penal. Pero esto casi es un círculo vicioso. No hay poder humano que pueda depurar ni lograr un pleno control del sistema carcelario. Sí, por eso con cierto temor anunciaba el señor Coronel Cobo que obviamente en este tiempo que le nombra el señor presidente saliente, digamos, él no ofrece que pueda hacer nada contundente. Es que es obvio, el problema es estructural. El problema es la capacidad de imprimir la fuerza del Estado para depurar desde adentro. Y eso significa o enfrentarse a bala y sangre definitivamente por el control social, el control territorial contra estos santuarios de la criminalidad, recuperar el control social y la legitimidad de las poblaciones de la zona 8 específicamente, y evitar lo que está ocurriendo, que es un dominio sobre los gobiernos locales y las autoridades locales por parte de la criminalidad organizada. Es decir, que aquí, Miguel, no hay una sola salida, son, a mí me parece, líneas estratégicas y líneas de acción que deben hacerse de manera convergente y concurrente para poder atacar una de las aristas del problema, que son las cárceles, pero en las cárceles no termina el problema de la seguridad. Hay varios puntos a los que hay que atacar, como ha dicho el presidente Noboa, el tema fronteras, el tema minería ilegal, pero también hay el tema de la trata de personas, hay el tema de la migración ilegal. También tenemos problemas como, por ejemplo, ya está constando en el último anuario de criminalidad organizada global, los mercados de custodia, los mercados de extorsión y los mercados de vacuna como mercado ilegal dentro del país. Es también ya un mercado, es un mercado criminal que, por ejemplo, en el observatorio de crimen organizado ni siquiera se lo toma en cuenta, pero esto ya está contemplado a nivel mundial como un mercado dentro de Ecuador. Es decir, si es que no puedo traficar con droga por sobreabundancia, que dicen que hay una sobreexceso de droga y que tienen que cambiar los precios, tienen que justificar, etcétera, pero las vacunaciones, el vacunar, el extorsionar a los grandes y pequeños productores, empresarios, se ha convertido en esa forma de compensar lo que potencialmente la droga no está dando, ¿no? Entonces, también hay que entender esto, Miguel, por favor, con toda la sensibilidad. Yo siempre he expuesto mis criterios muy, muy claros de que debe haber una sensibilidad también social y una sensibilidad ética por lograr un diálogo, por lograr generar cultura de paz. Tenemos un año y medio, que de ese año y medio quitémosle hasta que entreguen funciones unos 5 o 6 meses prácticamente de gobernabilidad, que es necesario no desperdiciarlo, sino aprovecharlo en diálogo. Hay un llamado a la sensatez, a la capacidad de poner actitudes, digamos, de búsqueda de agendas propias, de impunidad, de cosas que han estado ocurriendo, y darse cuenta que ahorita está en juego la propia supervivencia del Estado de Derecho. En todo caso, ¿cómo debiera haber continuidad? Porque, como decía, esta mañana anuncia el presidente este operativo en la penitenciaría, al menos en Guayaquil, con personal militar y policial.
Pero ¿qué pasa después? Este círculo vicioso. Ya conoceremos que fue un operativo limpio, profesional, de Fuerzas Armadas y la policía, lograron requisas, pero pasan 2 o 3 meses y volvemos a lo mismo. Como no hay un pleno control, habrá que realizar nuevos operativos limpios, se encuentran armas, se encuentran explosivos, Claro. y todo sigue igual. O sea, ¿cuándo cambia esto y cuándo hay un pleno control? Cuando haya un golpe, cuando haya un verdadero golpe, y ahí sí yo estoy de acuerdo con varios de los anuncios que hicieron en su momento algunos candidatos a la presidencia, que hay que dar un golpe maestro, como digo yo, pero que sea estratégico, que haga ver que el Estado todavía tiene capacidad de respuesta y el Estado tiene que reconfigurar su legitimidad y su capacidad de gobernabilidad. Es decir, se han hecho anuncios de que van a apoyar este tema de la cooperación con países amigos, que decían, inclusive se anunció que van a venir grupos de operadores de élite militar a coadyuvar en nuestro territorio. Ya hubo manifestaciones de la soberanía y este tipo de cosas. Pero aquí Miguel nos está pensando que más pocos soberanos somos si tenemos a nuestro, prácticamente está al servicio de la criminalidad organizada todo el país. Entonces yo creo que el camino de la cooperación, el camino de la depuración de los aparatos de fuerza, el camino de la depuración del tema de SNAI, de quién dirige y de quién está. Y es bien difícil, Miguel, porque una cosa es hablar y otra cosa es estar en los zapatos de las personas que están dirigiendo. ¿Por qué? Porque por un lado puede haber cooptación económica, es decir, hazte loco, te pasó tanto, aquí no ha pasado nada. Pero por otro lado también hay el tema de cómo funcionan las mafias y la criminalidad, que no tienen piedad. O sea, si no colaboras, o colaboras. Entonces, estar en los zapatos de quienes están en las cabezas de estas organizaciones requieren no solamente de valentía y de compromiso con mi país, pero también del apoyo legal, normativo y económico, y esa decisión política de la presidencia, en este caso del primer mandatario, de rodearse también de gente que conozca de los temas y que le den una orientación adecuada de qué es lo que debe hacer y cómo debe actuar. Por tanto, usted finca las esperanzas de que haya un cambio, no solo con la administración, sino que permita tener con firmeza los controles. Primerito, los controles. ¿Cómo se puede pasar a una rehabilitación social inexistente cuando no hay ni siquiera los plenos controles? Y lo que usted decía, hay que ir a las causas más allá del efecto de ingresar para controlar posteriormente. Claro, o sea, lo que yo decía en el tema de cárceles, controles, me refiero a cárceles que tengan todas las, o sea, los centros penitenciarios que tengan todas las condiciones para la rehabilitación, pero también que tengan las seguridades adecuadas y que por favor, o sea, solamente en nuestro país parece de Ripley, que están abiertas las comunicaciones y no hay inhibición de comunicaciones en serio. Sí, alias Fito puede comunicarse con el otro, dar órdenes a la de la cárcel de hay una red de comunicación y como te digo, Miguel, la red ya no solamente es de nuestro país, sino al parecer hay también intervención en el caso de criminalidad, no solamente mexicana, que ya sabemos, la criminalidad colombiana, asusando a que esta situación se mantenga de la manera que se está manteniendo y también que se empeore, ¿no? ¿Cuáles debieran ser las primeras acciones que debiera emprender el presidente cuando esté en funciones, el presidente electo Daniel Noboa, para reencauzar estos controles? Ya, la primera cosa que yo creo que el presidente debe hacer es no ser sordo, es decir, saber escuchar y rodearse de gente que realmente conozca de la materia y que le pueda guiar adecuadamente en cómo debe actuar. Él tiene la mirada estratégica, digamos, de arriba clara, pero el problema es que una cosa es tener la mirada estratégica clara y otra cosa es ya bajar al nivel operativo y táctico.
ver presupuestos, qué es lo que se tiene que hacer. Ahorita se ha dotado a la policía, a las Fuerzas Armadas, etcétera, de armamento, se les ha dotado de implementación, de infraestructura, etcétera. Pero como le digo, la primera es esa, que sepa dejarse asesorar, que se rodee de gente que sea proba, es decir, porque si usted se va a rodear de un director de seguridad o un director de un ministro de defensa, un ministro del interior, un ministro de gobierno, que no tenga idea, que sea un simple político, ¿no es cierto? El hecho de ser militar o policía, como he dicho miles de veces, no les da patente de corso para ser ministros, pero sí que conozcan, que sepan y sobre todo, Miguel, que sean probos. Yo pasaría medidas de confianza, haría todas las pruebas de confianza para yo poder nombrar cualquiera de los ministros que me va a acompañar y hacer estas pruebas de confianza con paso de cada 6 meses, estar controlando que efectivamente están cumpliendo con su tarea. Esas pruebas de confianza sería incluso el que pasen periódicamente por el polígrafo. No solamente por el polígrafo, ahora tenemos nuevos equipos, digamos, existen en el mundo y existen regionalmente nuevos equipos que son mucho más efectivos que el polígrafo, el estrés de voz y otros medidores de temperatura, etcétera, etcétera, que pueden ser aplicados y que quienes vayan a estar en el sector seguridad deberían pasar de manera periódica. ¿Qué piensa de lo que en campaña electoral se lanzó como idea de tener cárceles en barcazas? Primero, esto para mí es, o sea, sinceramente me parece un poco romántico, en el sentido de que no solamente es el tema de lo que cuesta el alquiler de las cárceles, ¿no? Sería preferible más bien rehabilitar todos los centros penitenciarios y generar la cárcel de mayor seguridad, pero darle esa connotación como tal, de que sea una cárcel verdaderamente con controles. No le voy a comparar el caso Bukele porque manejar mafias, digamos pandillas, es totalmente diferente. Pero sí, Miguel, podemos comparar el tipo de infraestructura de las cárceles, por ejemplo, El Salvador, ¿no? No estoy diciendo que estoy abogando por el maltrato, por la violación de derechos humanos, no. Pero la infraestructura que tienen ellos de cárceles son un ejemplo. O sea, que si quieren tener cárceles de alta seguridad para quienes cometen los actos violentos, pero también tener espacios de rehabilitación, pues. Se supone que no solamente se va y se mete a la gente y se le tiene ahí amotinada, porque hay, como decía algún rato Fernando, ya es la universidad, no es ni siquiera la escuela, sino la universidad y el posgrado del delito y de la criminalidad de las cárceles. Pero sí pensar en el tema de rehabilitación y un llamado fuerte, Miguel, a la gente de derechos humanos. La gente de derechos humanos todo el tiempo se está pronunciando, están haciendo luchas, pero sobre el tema de cárceles, ¿qué se ha hecho efectivamente? Generar un observatorio dentro de las cárceles que tengo entendido que no funciona. El tema del censo carcelario ha sido muy cuestionado. Entonces, en estas cosas que también derechos humanos debería estar tomando parte, como le digo, no solamente es una salida ni militar ni policial, es una salida social, una salida de derechos humanos, una salida de cultura anticorrupción. Es decir, hay una convergencia de medidas que deberían hacerse. Lamentablemente el tiempo apremia, digamos, en un año, pero en un año sí se pueden lograr cosas, por lo menos 2 o 3 estrategias clave que puedan parar o neutralizar hasta poder reorganizar todo, porque no se puede uno quedar contemplando lo que sigue ocurriendo y, como tú dices, es un círculo vicioso. Ahora, el problema es ir a las causas estructurales, y esto no solo pasa por la delincuencia, que es un estado superior, sino por la pobreza. A veces se argumenta eso, la miseria, la falta de trabajo, para no seguir poniendo parches y seguir en esta dinámica. Hay que unir ese principio fundamental, y eso lo sabe María Fernanda Noboa, eso que debe ir al mismo tiempo, seguridad y desarrollo. Sin seguridad no hay desarrollo, ni desarrollo sin seguridad. Claro, y no solamente desarrollo, yo diría ahí de un repensar de la condición humana.
porque no solamente si nosotros hablamos de desarrollo de condiciones de vida, de tener igualdad de oportunidades de trabajo, de condiciones de vida humanas, de buen alcantarillado, agua potable, etcétera, pero sobre todo, Miguel, como decía yo, una muda de lo que es el componente ético, que en temas de valores en nuestro país se ha venido a menos. Hay una naturalización de la corrupción. La gente que no estamos, a Dios gracias, vinculados ni nos hemos torcido, a pesar de muchas presiones para temas de corrupción o temas de hacer las cosas debajo de la mesa. Esto es lo que hay que recuperar. Este capital moral, este capital de repensar que estamos jugándonos nuestro país, ese país hermoso que todos añoramos, ¿no es cierto? Un país donde reinaba la paz, donde había más camaradería. Qué pena que nosotros estemos rankeados hacia afuera con país de índices de criminalidad, que ya no ni siquiera quieren venir los turistas acá, donde se nos ve mal, digamos, por todo esto que ha pasado. Entonces, a mí me parece que el componente humano y el componente ético es fundamental en ese redimensionar el tipo de ciudadanía que necesitamos. Es una recomposición del sentido de los ciudadanos al servicio, ¿no es cierto? No de los intereses personales. Puedo sonar muy romántica, pero yo sigo pensando desde ahí, desde la posibilidad de construir diálogo, de construir posiciones, de dejar posiciones infranqueables de lado y tratar de construir todos. Y aquí también un rol importante tiene la academia, tienen los medios de comunicación, es decir, quienes forman, quienes informan, quienes orientan, quienes ayudan a interpretar los fenómenos de la realidad. Claro, por eso igual compromiso, igual responsabilidad. Por eso lo importante que todos los sectores, ¿por qué en el Ecuador no se puede lograr un acuerdo, un consenso nacional en el tema de seguridad? Si se está luchando contra el crimen organizado y que no haya sectores que aupen, que defienden a ellos, ¿por qué no lograr un consenso nacional en este sentido? Eso es realmente penoso, Miguel, porque realmente aquí no se juega el hecho de que yo tengo mis billoncitos o que yo tengo mi posicioncita, sino que aquí se está, como digo yo, jugando, y algo que es muy serio, la propia existencia del Estado de Derecho. Porque si es que la criminalidad avanza ya al control sobre los gobiernos locales y logra controlar ya, como ya ha intentado controlar, fíjate, el asesinato del candidato a la presidencia Villavicencio, al asesinato de varias autoridades, etcétera, es que ya cada vez van un paso más allá para el control ahora sobre lo político. El rato que ya tengan control político, tienen control de territorio, control sobre la gobernabilidad de la policía y las Fuerzas Armadas, prácticamente ya tienen controlado todo el país, y ahí sí estaríamos ya viviendo lo que se llama un estado paralelo o un narcoestado, que muchos analistas lo confunden todavía. No estamos viviendo un narcoestado, estamos viviendo un estado criminalizado que camina a convertirse en un narcoestado. Bien, muchas gracias a la doctora María Fernanda Novoa, experta en temas de seguridad, para hablar sobre la situación de seguridad y la necesidad de los controles en el sistema penitenciario del Ecuador. Muy amable. Gracias, Miguel. A la orden, a la orden. Hasta luego. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:30 minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria. Y ya volvemos con el ingeniero José Recalde, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, para hablar sobre temas de interés en la capital, en el Distrito Metropolitano, como el proyecto Pacificación Vial. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia.